Buenas noches. ¿Me escuchan? Doctor, sí se escucha bien. Ya mis Sí, compañeros están entrando. ya, ok. Ya vamos a empezar, ¿ya? Ya, doctor. Listo, vamos a empezar con el tema de las enfermedades del sistema digestivo. Vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad ulceropéptica, ¿no? En donde uno de los eh, agentes que puede causar una gastritis crónica, no puede producir una úlcera, es el Helicobacter pylori. Entonces, esta es una endoscopía, ¿no? En donde se va a encontrar la presencia, por ejemplo, una úlcera a nivel duodenal o a nivel gástrico. Estas se caracterizan porque producen casi una misma sintomatología, ¿no? Se caracteriza porque van a producir un ardor en epigástrico, un ardor epigástrico, ¿no? Quemazón, tipo quemazón, ¿no? Esta se da después de la ingesta de alimentos cuando se trata de gastritis, ¿no? Y la, la diferencia con la úlcera es cuando el paciente va a tener esa sintomatología, pero antes de comer, come y desaparece toda la sintomatología. Entonces, como saben, el sistema digestivo está compuesto por el esófago, estómago, intestino delgado y colon, ¿no? Recto. Entonces, la enfermedad ácido péptica ataca al estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Entonces, sabemos que una de las funciones del estómago es el de mezclar todos los alimentos, ¿no? A través del ácido clorhídrico y unas enzimas como la pepsina, que se encarga de destruir o lisar las proteínas, ¿no? Para que una vez descompuestas sean liberadas al intestino y sean absorbidas. Entonces, allí en el estómago existe un ácido muy potente, que es el ácido clorhídrico, ¿no? ¿No? Que no va a producir daño a la mucosa gástrica porque tiene una barrera protectora. Entonces, ese estómago, si nosotros queremos dividirlo anatómicamente, primero está el esófago antes del estómago, hay una zona que divide el esófago con el estómago que se llama cardiax, ¿no? Esa zona se caracteriza porque puede haber lesiones aquí cuando el paciente presenta mucho vómito, ¿no? Y se producen las lesiones o hemorragia digestiva más conocidas como síndrome de Mahler-Weiss. Después tenemos el estómago, la parte superior, el fondo, el cuerpo, y la parte inferior, el antro y el píloro, que se une con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Entonces, hay muchas glándulas que producen una serie de enzimas proteolíticas que ayudan a la digestión. Por ejemplo, tenemos las glándulas que están a nivel del cuerpo, serían las parietales, las principales y las enterocromafines. Las glándulas parietales se caracterizan porque una de las principales funciones es producir el ácido clorhídrico que participa en la desintegración de los alimentos. También produce el factor intrínseco, muy importante el factor intrínseco para que a nivel de la fase, de la porción del ilio, del intestino delgado, se absorba la vitamina B12, ¿no? La cual va a participar, ¿no? En la formación de los hematíes, de tal manera que si falta el factor intrínseco, no se va a absorber la vitamina B12 y el paciente va a tener una anemia megaloblástica, ¿de acuerdo? Una anemia megaloblástica, ¿no? Entre la superficie basal de las células parietales se va a encontrar algunos receptores, por ejemplo, los receptores H2, que son productores de histamina. Esta histamina lo que va a hacer va a hacer que se produzca eh, ácido clorhídrico, ¿no? Pepsina. Entonces, estos se bloquean con la ranitidina. También tenemos los receptores M3, que trabaja con, es un receptor de la acetilcolina, los receptores G de la gastrina.
También tenemos unas células principales, ¿no? Que van a producir el pexinógeno. Este pexinógeno, ¿no? Cuando se pone en contacto con con el ácido clorhídrico se convierte en pepsina, que es una de las, ¿cómo se dice? Sustancias que ayudan mucho a la digestión. Después tenemos las células enterocromafines que producen bastante histamina. Hay que recordar que van a estimular la secreción de ácido clorhídrico, la acetilcolina, la gastrina y la histamina, ¿no? Entonces, de todas estas células que se encuentran a nivel del estómago, las células parasitales se caracterizan porque son estimuladas por la acetilcolina, que es un mediador que se da como consecuencia de un estímulo a nivel del nervio vago, y son inhibidas por la prostaglandinas y la somatostatina. A nivel del píloro y andro tenemos unas glándulas pilóricas que producen moco, a nivel de estas glándulas del cardias también que producen moco. Tenemos las células G que producen gastrina, que va a estimular la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Las células D que producen somatostatina, que inhiben la secreción de insulina y glucagón. Todo lo que he dicho está resumido acá. Entonces, el estómago, como ustedes saben, se caracteriza porque hay una serie de sustancias que harían daño a cualquier parte del organismo. Sin embargo, existe una barrera mucosa que la protege el estómago de estas sustancias proteolíticas. Si tenemos, por ejemplo, la cubierta superficial de las células epiteliales con uniones estrechas que las hacen impermeables. También hay la presencia de un moco, ¿no? Denominado moco tenaz, que secreta en las células, contienen bastante cantidad de bicarbonato. Lógicamente el objetivo es de disminuir, aumentar el pH, ¿no? Y hacer que tenga un pH neutro. Tenemos también una mucosa cubierta por la capa lipídica hidrofóbica, permeable, que impide la difusión a las moléculas hidrosolubles. Entonces, hay que recordar que las células parietales, una de las principales funciones es la producir el ácido clorhídrico. Pero por cada hidrogenión que produce, también va a producir unas moléculas de bicarbonato con la finalidad de mantener un pH óptimo y no lesionar la mucosa. Recuerda que cuando se tiene una gastritis, el pH disminuye y lo que hacen los bloqueadores H2 y los inhibidores de la bomba de protones es elevar el pH. Hay algunas sustancias que dañan la mucosa gástrica a pesar de tener esta barrera, ¿no? Que protege contra las sustancias que el estómago produce, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Es soluble en líquido y quien no ha tenido, por ejemplo, una gastritis postalcohólica después de haber ingerido alcohol, o ha tenido una hemorragia digestiva por una gastritis hemorrágica post ingesta de alcohol. Si estás en ayunas, con mucho más razón. También el reflujo duodenal hace que las sustancias que están en el duodeno, como son, por ejemplo, los ácidos biliares, vayan a atacar las diferentes estructuras de la mucosa gástrica y producen una irritación gástrica. ¿Qué produce cuando un paciente está hipoperfundido? Cuando tiene un shock, ¿no? Ya sea ese shock producido como consecuencia de una deshidratación, de una hemorragia profusa, o un shock producido por una infección, una sepsis, donde se producen una serie de interleuquinas que disminuyen, que hacen vasodilatación. Lo que van a tener es una hipoperfusión. Si hay hipoperfusión, no hay oxígeno, entonces el bicarbonato va a disminuir. Si disminuye el bicarbonato, el pH también. Entonces, condiciones muy importantes para que se produzcan lesiones a nivel del estómago y el duodeno. El ácido acetilsalicílico, ¿no? Es un antiinflamatorio que produce una lesión directa en la capa lipídica, ¿no? Va a generar va a generar una erosión, produce una irrigación gástrica. Se ha visto
pacientes que con solo tomar, por ejemplo, 100 miligramos de aspirina dosis antiagregante plaquetaria pueden llegar a emergencia con signos de una hemorragia digestiva. Por otro lado, es bien harto conocido los, acá han puesto los AINES, el ácido acetilsalicílico es un AINE, ¿no? Compromete la producción de bicarbonato al inhibir la vía de la ciclooxigenasa 1 gástrica, ¿no? Una enzima que sintetiza prostaglandinas, ¿no? Que son protectoras de la mucosa gástrica, que se encargan de producir bicarbonato, ¿no? Y si estos AINES al ingerir, ¿no? Al ingerir, estos AINES al bloquear la vía de la ciclooxigenasa, no va a bloquear la producción de prostaglandinas, entonces el paciente va a verse comprometido y va a hacer que se produzca una úlcera o una gastritis, ¿no? Entonces, hablando un poquito más sobre las clases de moco, hay dos tipos de moco que protegen la mucosa gástrica, la insoluble y el otro es el moco hidrosoluble. El moco insoluble, ¿no? Se caracteriza porque es un gel delgado y estable y se adhiere a la mucosa gástrica y le da la protección a las diferentes acciones proteolíticas de enzimas como la pepsina, que es una de las más importantes. Forma una capa de agua estancada que atrapa el bicarbonato para crear una interfaz alcalina entre el contenido que hay en el estómago y la superficie de la mucosa, de tal manera que va a proteger la mucosa gástrica. El moco hidrosoluble no se elimina de la superficie de la mucosa y se mezcla con el contenido luminal. Su naturaleza es viscosa, evita el daño mecánico de la superficie de la mucosa. Ahora, hemos dicho que a través de la ciclooxigenasa 1 se producen una serie de prostaglandinas, ¿no? Que van a proteger el estómago. Estas prostaglandinas, ¿no? Se caracterizan porque protegen la mucosa gástrica de cualquier lesión, mejoran el flujo sanguíneo de la mucosa, disminuyen la secreción de ácido clorhídrico, incrementan la secreción de bicarbonato y aumentan la producción de moco, ¿no? Entonces, este es un pequeño diagrama en donde vemos que de los fosfolíticos de las membranas de las células, ¿no? Se va a formar el ácido araquidónico, que a través de las prostaglandinas sintetasa se va a producir este tipo de prostaglandinas. La E2, la E2, la F2, la I2 y la A2. El A2, ustedes ya lo conocen, que es el tromboxano, que es un potente broncoconstrictor, vasoconstrictor y antiagregante plaquetario. La prostaciclina, ¿no? Que es un vasodilatador y agente plaquetario. Y el que más nos interesa es la prostaglandina E2, ¿no? Que disminuye la producción de ácido gástrico, ¿no? Ayuda en la vasodilatación de la mucosa gástrica y aumenta la secreción de moco, jugo gástrico y bicarbonato en el duodeno. Entonces, dicho esto, esta introducción, vamos a hablar sobre la gastritis aguda, ¿no? Como su nombre dice, es una inflamación de la mucosa gástrica que tiene la característica porque se resuelve solo, se autolimita en unos cuantos días, ¿no? Y se caracteriza porque hay una regeneración completa, ¿no? De la mucosa gástrica después de que se haya eliminado el agente causante, ¿no? Entonces, esta gastritis se caracteriza porque va a producir una inflamación por agentes causantes que van a producir una clínica, como por ejemplo de dolor epigástrico, es un dolor en la boca del estómago tipo ardor, vómitos que pueden ser alimentarios, hasta pueden llegar a ser vómitos de sangre, ¿no? O con rasgos de sangre, que sea, si son sangre se llamaría hematemesis, ¿no? Y en casos graves, como he dicho, el sangrado, ¿no?
Las causas son cuando el estómago es sometido a agentes que dañan la mucosa gástrica. Aquí cuando ponen aspirina, lo ponen porque la aspirina es un antiinflamatorio no esteroideo, se refiere al ácido acetil salicílico como dosis antiagregante plaquetaria. ¿Recuerdas que la aspirina viene de 500 miligramos, que con esa dosis se comporta como un antiinflamatorio no esteroideo? Pero si tú le das entre 61 a 325 miligramos, la aspirina se comporta como un antiagregante plaquetario. Entonces, todos aquellos pacientes que usan eh, un antiagregante plaquetario, que utilizan antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, osteoartrosis, artritis reumatoidea, o que ingieren alcohol, algunos pacientes que son sujetos a intoxicaciones alimentarias donde ingieren bacterias. También se ha demostrado que hay enfermedades o traumatismos graves, ¿no? Que dejan la mucosa gástrica vulnerable a gastritis hemorrágicas agudas. Eso es conocido como estrés fisiológico. La uremia que se da, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o aguda, y el tratamiento antineoplásico o la radioterapia gástrica, ¿no? Van a ser los causantes de una gastritis aguda. La sintomatología, para que ustedes ya tengan una idea, siempre dolor epigástrico o pirosis, que se llama, que se define como una acidez en la boca del estómago, ¿no? La gastritis alcohólica induce una tensión gástrica transitoria que genera vómitos, ¿no? Y en condiciones graves, hematemesis, o sea, vómitos de sangre a través del tubo digestivo, ¿no? Cuando hay gastritis por intoxicación alimentaria, hay un germen que es, en la mayoría de los casos está presente, es el Staphylococcus aureus, que tiene un inicio brusco con un dolor abdominal, ¿no? Vómitos que se inician en el curso cada 5 horas, pueden iniciarse en el curso de un día, 2, hasta 3 días, ¿no? De haber ingerido el alimento. La otra es la gastritis crónica, que se caracteriza por la ausencia de lociones macroscópicas. Hay presencia de cambios inflamatorios crónicos que conducen a la atrofia del epitelio. Hay 4 tipos que vamos a describir, ¿no? La más conocida es la gastritis crónica por Helicobacter pylori, la autoinmunitaria, la multifocal, crónica y la química. Para hacer un recuento, la gastritis por Helicobacter pylori se conoció, ¿por qué? Porque había gastritis en donde se les daba tratamiento y no curaba, siempre recaían hasta que se descubrió que en la mucosa gástrica no había la presencia de esta bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿no? Que era necesario, además de todo el tratamiento que se utiliza para gastritis aguda, se debe utilizar antibióticos, ¿no? Entonces, la gastritis por Helicobacter pylori es una de las gastritis crónicas más frecuentes. Está asociada a la condición socioeconómica baja, aumenta con la edad, es más frecuente en hispanos africanos, ¿no? Y en 2/3 partes de la población mundial se ha detectado este Helicobacter pylori. ¿Cómo se transmite este Helicobacter pylori? Se transmite de persona a persona a través de vómito, saliva o heces. ¿Qué quiere decir? Que el vómito de una persona enferma, uno tiene de alguna forma que tragar o la saliva o las heces, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, si una persona tiene esta hace deposiciones, ¿no? No se limpia bien las manos y te prepara un sándwich, entonces ya estás ingiriendo ya este Helicobacter pylori. También se da la contaminación a través de aguas, ¿no? Maltratadas y contaminadas con este Helicobacter pylori. Generalmente se da en los países subdesarrollados. La gastritis que produce el Helicobacter pylori se caracteriza porque afecta al cuerpo y al antro del estómago. Y tiene una condición
que puede inducir atrofia gástrica. Cuando tú tienes a alguien que te produzca atrofia gástrica, hay que tener mucho cuidado porque puede desencadenar o te puede producir un adenocarcinoma, o sea, cáncer gástrico, ¿no? ¿No? Y puede producir también una úlcera péptica. Si hablamos de úlcera péptica, el paciente tiene riesgo a sangrar y a hacer una hemorragia digestiva alta, ¿no? También este Helicobacter pylori está relacionado con la producción de tejido linfoide asociado, ¿no?, a linfoma. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Este germen es causante de, eso, de un linfoma, un adenocarcinoma gástrico, que son enfermedades malignas que a la postre pueden producir la muerte en forma crónica, ¿no? Evolución crónica, perdón, o pueden producir la muerte si producen una úlcera péptica con sangrado digestivo alto. Si hablamos un poquito de la patogénesis, cómo el Helicobacter pylori produce, ¿no?, la gastritis crónica, entonces hay que conocerlo primero. Es un bacilo gram negativo, curvo, espiral. Muchos lo han catalogado como una protobacteria, que se caracteriza porque está colonizando las células epiteliales secretorias de moco, ¿no? Este helicobacter sintetiza enzimas y toxinas que interfieren con la producción, con la protección de la mucosa gástrica, generando inflamación intensa e induce la respuesta inmunitaria. Tiene unos flagelos. Estos flagelos le van a permitir dos cosas: desplazarse en la mucosa gástrica, ¿no? Y también en la mucosa, que es donde secretan esta ureasa. La ureasa es una sustancia que va a hidrolizar la urea, o sea, a la vez componer en amonio y ácido carbónico, ¿no? Entonces, le proporciona un pH neutro alrededor de este microorganismo, o sea, en este estómago, en donde el pH supuestamente ácido va a producir un ambiente neutro para el organismo, para el Helicobacter pylori, que le va a permitir, lógicamente, sobrevivir, ¿no? Y así también evadir las propiedades bactericidas que tiene el ácido clorhídrico del estómago. Por otra parte, los iones amonio inhiben los transportadores gástricos de bicarbonato, con lo cual se impide la alcalinización de la mucosa gástrica. El amonio, dice, producido aumenta el pH, elevándolo a 6 o 7 en su entorno. De este modo, puede alcanzar la superficie de las células de la mucosa, en donde el pH es prácticamente neutro. El amonio produce una serie de daños que afectan la microcirculación y a las células epiteliales superficiales y origina una necrotización del tejido. También produce una inflamación, incrementa la producción de citoquinas proinflamatorias, interleucina 6, interleucina 8, ¿no?, que son capaces o que tienen la función de reclutar y activar los neutrófilos. Entonces, de las células blancas más importantes, entran a tallar acá los linfocitos T y los linfocitos B. Los T son responsables de la disminución de la respuesta inflamatoria, que le permite al Helicobacter pylori colonizar el estómago por tiempos prolongados, ¿no? Esta es una fotografía en tinción de plata, en donde se puede ver el Helicobacter pylori, como son como bastoncitos medio curvos. Ahora, para hacer el diagnóstico de una gastritis crónica producida por el Helicobacter pylori, hay pruebas invasivas y no invasivas, ¿no? Las invasivas, lógicamente, se dan como consecuencia de la ejecución de endoscopía, y la no invasiva tenemos, por ejemplo, la prueba de urea en el aliento, el antígeno fecal y el serológico. Las dos primeras, el aliento y el antígeno fecal, son de actividad, mientras que la última, ¿no?, indica infección previa. ¿Cómo se hace esta prueba de
de la urea en el aliento. Se basa en lo que normalmente sucede, ¿no? Con el Helicobacter pylori que tiene la ureasa, ¿no? Entonces se hidroliza la urea por parte de la ureasa del Helicobacter pylori y va a producir CO2 y amonio. Entonces, ¿en qué consiste? Se administra por vía oral una urea con un isótopo con carbono marcado, puede ser el C13 que no es radiactivo o el C14 que es radiactivo. Entonces, la ureasa de la Helicobacter pylori va a tratar a la urea, va a descomponer a la urea, no, va a liberar el CO2 marcado lógicamente con el isótopo reactivo C14 o el no reactivo C13, ¿no? Esta prueba demora entre 15 a 20 minutos. La prueba serológicas, ¿no? Dice, se dosan anticuerpos contra el Helicobacter pylori detectando cantidades de inmunoglobulina G en fase aguda y convaleciente. Las pruebas antigénicas en las heces no se hacen y tienen poca sensibilidad, pero se las nombra. Entonces, esas son las pruebas no invasivas, la que se hace ahora en bastantes lugares, pero también tenemos, por ejemplo, las invasivas a través de una endoscopía que es muy importante, en donde se logra ver qué características tiene el estómago, el esófago, el estómago, ¿no? Si hay una úlcera, se saca, se ve las características de la úlcera, se la describes, se saca biopsia, ¿no? De la úlcera y también se saca de la mucosa gástrica que está dañada, que tiene signos de gastritis, ¿no? Entonces, la biopsia es muy importante, ¿no? Ahí también con lo que se saca, se hace el test de la ureasa en biopsia, ¿no? ¿No? Ahí se extiende la urea del medio para producir amoníaco, ¿no? Cambiando el pH alcalino. También se busca alteraciones histológicas, ¿no? O sea, lesiones asociadas a la mucosa gástrica compatibles con una gastritis atrófica, con una metaplasia intestinal o una displasia o linfoma de mal, ¿no? ¿Qué quiere decir metaplasia intestinal? Que en el estómago puedes encontrar células intestinales, ¿no? Entonces, generalmente cuando se hace una biopsia, se debe tomar muestras al antro y el cuerpo del estómago, ¿no? Y por último, se hace el cultivo para cultivar el Helicobacter pylori, el cual nos dicen que es muy difícil hacerlo. El tratamiento, como tú vas a ver aquí, ¿no? Es a través de antibióticos, antibióticos que son gastrolesivos, ¿no? Acá hay, por ejemplo, el estema cuádruple y el triple. Estos antibióticos son gastrolesivos, me refiero al metronidazol y la claritromicina. Mientras la amoxicilina no. Entonces, ¿cómo se da? Amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, metronidazol 500 cada 12, claritromicina 500 cada 12. ¿No? Como estos son gastrolesivos, siempre se acompaña con inhibidores de la bomba de protones, tipo omeprazol, cada 12 horas. Esto se da por 10 a 14 días, mientras que el inhibidor de la bomba de protones por un mes. La triple es inhibidores de la bomba de protones cada 12, amoxicilina 1 gramo cada 12 y claritromicina cada 12. Hay unas alternativas, ¿no? El cuádruple, en donde se agrega, por ejemplo, el subcitrato de bismuto, pero contiene la tetraciclina y el metronidazol, que son medicamentos. Mucha gente, muchos pacientes a veces no lo tolera, pero hay que decirles que sí, ¿no? Decirles que pongan el esfuerzo necesario por aceptar el medicamento, ¿no? Entonces, aún así, no lo tolera. Entonces, de todos estos, por ejemplo, esta terapia cuádruple secuencial, donde tiene claritro, metronidazol y amoxicilina, ¿cuál es la que es más aceptable? Es esta, ¿no? La triple. Amoxicilina más claritromicina. La claritromicina es la que podría producir un poquito de gastritis, mientras que estas son dos, ¿no? Acá tenemos también dos y aquí dos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Entonces, vamos a hablar un poquito de la gastritis crónica autoinmunitaria o focal, ¿no?
Esta gastritis crónica autoinmune explica menos del 10% de toda la gastritis crónica. Generalmente afecta el cuerpo y el fondo del estómago, más frecuente en mujeres en una relación 3-1 si lo comparamos con los varones, en mayores de 60 años y se ha caracterizado porque es más en razas con ascendencia escandinava. La patogénesis de esta gastritis autoinmune es que se ha detectado no la presencia de autoanticuerpos contra las células parietales, contra las glándulas gástricas y el factor intrínseco, ¿no? Entonces, clínicamente se caracteriza por una pérdida progresiva de las células parietales secretoras de ácido clorhídrico que conduce a una hipocloridria o acloridria. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos por bastante años, ¿no? Y de forma tardía van a presentar manifestaciones neuropsiquiátricas, gastroenterológicas y hematológicas. Estas hematológicas se dan como consecuencia de que hay autoanticuerpos que dañan el factor intrínseco y si no hay factor intrínseco, el paciente no va a poder absorber la vitamina B, o sea, a nivel del íleo y por ende va a tener una anemia megaloblástica, ¿no? Y cuando esta anemia megaloblástica es por deficiencia del factor intrínseco, se llama anemia perniciosa. Es muy diferente a la anemia megaloblástica en donde haya el factor intrínseco, ¿no? Pero hay deficiencia de ingesta de vitamina 12, ¿de acuerdo? Es totalmente diferente. Entonces, el diagnóstico de estas gastritis crónicas autoinmuníacas está mal, ¿no? Se da por, lógicamente, datos clínicos que nosotros tenemos, datos de histología que se extraen a través de la endoscopía y serológicos, en donde se demuestra la presencia de autoanticuerpos. Esta gastritis se correlaciona también con otros trastornos inmunitarios. ¿Qué quiere decir? Con tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Addison y enfermedad de Graves. ¿Qué tienen estas tres, ¿no?, en común y que se pueden correlacionar con esta gastritis crónica autoinmune? En que estas tres, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves y la de Addison, no son enfermedades que son producidas o causadas por autoanticuerpos, ¿no? En el caso de Hashimoto y la enfermedad de Graves, son autoanticuerpos contra las células tiroideas que van a producir un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Y esto, la enfermedad de Addison contra las células que fabrican cortisol que están en la glándula suprarrenal. Entonces, hay pruebas que tenemos que hacer, ¿no? La detección de de anticuerpos específicos han sido reconocidas como un método eficaz para hacer el diagnóstico de esta gastritis autoinmune. Entonces tenemos que se ha encontrado autoanticuerpos contra las células parietales, contra el factor intrínseco y también contra el Helicobacter pylori. Ahí puedes encontrar las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G contra el Helicobacter pylori. El tratamiento es una terapia de suplemento vitamínico. ¿Okay? ¿Cuál le vas a dar? La vitamina B12 para que haga la anemia perniciosa, evitar la anemia perniciosa, ¿no? Que ocurre la deficiencia y la vigilancia de las lesiones precancerosas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer periódicamente endoscopías. ¿Por qué? Porque va a haber una hipocloridia que hace que se presenten en cualquier momento lesiones que lleven al cáncer. La gastritis atrófica multifocal, solamente algunas palabras, unas reseñas, ¿no? Afecta el antro y las áreas adyacentes al estómago, más frecuente que la gastritis autoinmunitaria en caucásicos. Se asocia con reducción de la secreción de ácido gástrico, pero son raras la cloridria y la anemia perniciosa. Hay un tipo de gastritis que se da en pacientes que han sido sometidos a una gastrectomía parcial, ¿no? Que es conocida como la gastritis química. ¿Qué sucede, no? Si tú tienes una gastroduodenostomía en donde se ha cortado parte del estómago y lo has anastomosado con el
o el duodeno, o la Bilru 2, que es una gastroyeyunostomía, en donde haces una gastrectomía y lo has anastomosado con el yeyuno. Entonces, ahí se produce una gastritis. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes tienen un reflujo, ¿no? Del contenido duodenal, que es un contenido que tiene un pH alcalino, ¿no? Además de eso, también hay secreciones pancreáticas, hay secreciones biliares que al ingresar al estómago van a producir una gastritis química, ¿no? Entonces, en menor frecuencia, en enfermedades vesiculares y trastornos de la motilidad de la porción distal del estómago. Entonces, si algún paciente presenta signos de gastritis, ¿no? Después de haberle hecho una BIRROP 1 o una BIRROP 2, estaría frente a una gastritis química. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Doctor, en cuanto se refiere a la gastritis química, ¿podría darse también en las personas que se hacen la banda gástrica, eso? Eh, No, la banda gástrica tiene otro. Es la banda gástrica, por ejemplo, el estómago está completo y le ponen acá como como se puede decir, una banda, pues, y aprietan de tal manera que la cantidad de estómago, la capacidad de estómago queda reducida. Acá les he hecho una gastrectomía, ¿no? Y si ay, haces la gastrectomía, qué es lo que pasa? Pues te lo vuelas el píloro, y el píloro, al igual que el esfínter esofágico inferior, este último, el esfínter esofágico inferior, evita que haya reflujo gastroesofágico. Y el píloro evita que haya un reflujo duodenogástrico. De tal manera, como no está el píloro, entonces puede haber regurgitación fácilmente y producir esto. doctor, y en cuanto a las nuevas técnicas que están aplicando para la baja de peso y eso, hay una que usan, no sé el nombre, que cortan el estómago, aparentemente retiran la mitad del estómago. Mm. Ese, entonces, ¿cuál es? Y si es que ese podría también Esta podría ser, pero esto es un tipo. ¿No? De verdad que desconozco cómo hacen específicamente, pero me parece que es una variante de esta BIRRO 1. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades ulceropépticas. Bueno, todas las gastritis hemos dicho, la gastritis producen lesiones de epigastralgia. Es un ardor epigástrico, ¿no? Es acompañado de flatulencia, meteorismo, a veces, ¿no? Que es siempre posterior a la ingesta de alimentos en las gastritis. En las úlceras es al revés, ¿no? El paciente presenta esto, pero una vez que come, ¿no? Una vez que come, desaparece toda esta sintomatología. Entonces es fácil saber si es que es una gastritis o una úlcera, ¿no? Pero como hemos dicho en la medicina, no todo es exacto, no es como la matemática, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre la enfermedad ulceropéptica. Entonces, hemos hablado sobre las prostaglandinas gastroprotectoras, especialmente la prostaglandina E2, ¿no? Ya sabemos que reduce la producción de ácido gástrico, produce una vasodilatación de la mucosa, aumenta la secreción de moco, la de bicarbonato a nivel duodenal y disminuye el ácido gástrico, ¿no? Entonces, estas prostaglandinas con efecto protector de la mucosa gástrica son sintetizadas a través de la COX-1. Ya sabemos que si nosotros tomamos antiinflamatorios, ¿no? Van a bloquear la vía de esta COX-1, o sea, no se va a producir prostaglandinas E2, de tal manera que no va a haber no prostaglandinas protectoras. También el otro efecto que tienen los AINES es un efecto directo, ¿no? Cuando caen en la mucosa gástrica pueden producir alguna lesión. Entonces, las úlceras duodenales es 5 veces más frecuente que las gástricas. Estas se presentan en las duodenales entre los 20 a 60 años, pero pueden presentarse a cualquier edad. Las gástricas son más frecuentes en las personas adultas o de edad intermedia o mayores. Las duodenales
son mayores en varones y las gástricas son equitativas en hombres y mujeres. Puede afectar a una o todas las capas del estómago o duodeno, ¿no? Incluso puede producir una perforación completa de todas las capas y puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Y si hay una perforación, el paciente va a tener signos de un abdomen agudo que es bien difícil de diagnosticarlo. Lo tienes que pensar si no el paciente se muere. Entonces, las etiologías de las úlceras tenemos, hemos dicho, el Helicobacter pylori, los AINES, ¿no? Que complementan los mecanismos que protegen la mucosa gástrica, es decir, ¿no? Bloquean la COX-1 y la producción de prostaglandinas gastroprotectoras. También la infección por Helicobacter pylori predominantemente conduce a una hipergastrinemia e incrementa la producción de ácido. El ácido en el duodeno produce una metaplasia. ¿Qué quiere decir una metaplasia? Es decir, que cambia el tipo de células que normalmente debe haber en el estómago, y esto es una lesión premaligna. ¿De acuerdo? En cuanto a la etiología y patogénesis de las úlceras gástricas duodenales, hemos dicho que los AINES lesionan la mucosa gástrica cuando caen directamente la mucosa, y le venimos repitiendo, o sea, son dos formas, y inhiben la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Dependiendo, dice, depende de la dosis, 81 miligramos por día presenta riesgo, dice, a partir de los 81 miligramos presenta riesgo, ¿no? Las lesiones gástricas por AINES es asintomática y muchas veces se complica y producen hemorragias digestivas. Los AINES COX-2 son menos gastrolesivos porque inhiben selectivamente la ciclooxigenasa 2. Y al inhibir esta ciclooxigenasa 2, ¿no? Las prostaglandinas que se producen como consecuencia de esta vía COX-1 van a producirse normalmente. Es por eso que hoy por hoy los antiinflamatorios que se deben utilizar en aquellos pacientes que tienen problemas osteoarticulares son los COX-2. ¿Por qué? Porque no inhiben exclusiva selectivamente la ciclooxigenasa 2, ¿no? Y no producen, como se dice, el bloqueo de esta COX-1 que va a hacer que se produzcan las prostaglandinas. ¿Cuáles son los antiinflamatorios no selectivos COX-1? Son los que más conocemos normalmente: diclofenaco, ustedes conocen el ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, el famoso ketorolaco, es una AINEA, no es un analgésico. Y muchas veces hemos visto en pacientes que son operados de cirugía, el cirujano no sabe utilizar para el dolor ketorolaco. Todos los AINES hemos hecho su principal función es antiinflamatoria y como segunda función es analgésica, pero da meloxicam, naproxeno, piroxicam, ¿no? Son los COX-1. Los COX-2 son los de última generación, que no producen daño gástrico. Tenemos el celecoxib, el etoricoxib, lumaracopsib, docecofsib, valdecoxib, parecofsib. Entonces, estos son últimos, por el precio varía por una tableta de estos, puedes conseguir algo de 20 de estas antiinflamatorios COX-1. Entre los factores que nos ayudan a las úlceras gastrodenales tenemos la edad avanzada, antecedente de úlcera péptica. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que van con signología de epigastralgia, flatulencia, meteorismo, que calma con los alimentos, estás pensando en una úlcera, o van con hemorragia digestiva alta. Entonces, estos pacientes, si han tenido ya esta sintomatología, le han hecho endoscopía y han encontrado una úlcera, es posible que lo vuelvan a presentar posteriormente. Entonces, si tienes este antecedente y utilizas AINES, peor todavía, ¿no? Si utilizas warfarina, ¿qué es la warfarina? Es un anticoagulante que deben utilizar algunos pacientes que tienen riesgo a que se formen trombos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, pacientes con trombosis venosa profunda, pacientes que tienen
unas arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, pacientes que tienen prótesis, ¿no? Valvular, entonces debe utilizar warfarina. Si tienen, y antes de que utilicen warfarina, se les debe preguntar si tiene antecedentes de úlcera péptica. Si dice que no, le dan. Pero ¿qué tal si han tenido y escucharon mal la pregunta o no lo dijeron y das warfarina? Haces nuevamente vuelves a hacer una úlcera péptica gastro o duodenal, ¿no? El uso de los glucocorticoides también es un factor de riesgo, el tabaquismo y el consumo de alcohol, ya sabemos, ¿no? La clínica dice malestar epigastrálgica rítmica con estómago vacío y calma con el postprandial, lo que le decía. Toda esta sintomatología se presenta con el estómago vacío, o sea, antes de amaneces y tiene esta sintomatología, ¿no? Tomas tu desayuno y calma, ¿no? Las lesiones, en las lesiones extensas hay periodicidad y tienden a recurrir en intervalos de semanas o meses, o sea que esta clínica se da de forma periódica, semanal o mensual o trimestralmente. La complicación es la perforación. Y si hay perforación, hay hemorragias digestivas altas, ¿no? Entonces, la hemorragia digestiva alta se caracteriza por hematemesis. ¿Qué es hematemesis? Deposiciones negras, como la brea con un olor muy maloliente y sui generis. Perdón, la melena. La hematemesis es la vómito de sangre por el tubo digestivo que va presidido por vómitos. La melena es la deposición negra. Y algunos pacientes que tienen una úlcera en donde sangra un poquito, entonces tú vas a tener que tienen una anemia que a medida que va pasando los años va disminuyendo de poco en poco. Normalmente un paciente que tiene varón que debería tener hemoglobina de 15 va bajando en el curso de 2 años a 12, después 10, 9 y no encuentras. Entonces tú le haces el test de benzidina en heces, que es sangre oculta en heces y le vas a encontrar positivo. Entonces eso te indica que hay una úlcera probablemente que está produciendo el sangrado, ¿no? Y la perforación, lógicamente, que puede ser en el estómago, el duodeno, que es bien difícil de diagnosticar porque tú entras, el paciente viene por dolor abdominal intenso, no sabes qué es lo que ha pasado, entonces haces la evaluación del estómago, encuentras el signo de Bloomberg, que es el signo que te dice que hay un abdomen agudo que tienes que abrir. Entonces, palpas la vesícula, no hay el signo de Murphy, que te indica que es una vesícula. Palpas la fosa ilíaca derecha en busca de McBurney, está negativo, no hay apendicitis, entonces haces la laparotomía y no encuentras absolutamente nada, ¿no? En todo el intestino, ¿no? El, el apéndice ni la vesícula, entonces tienes que revisar duodeno y tienes que revisar a veces estómago y ahí encuentras, ¿no? Entonces el diagnóstico de las úlceras gastrointestinales se hace con anamnesis, ¿no? Y en la anamnesis tienes que preguntar pues si el paciente ha ingerido licor, si ha ingerido AINES, si toma warfarina, y lo más importante para las úlceras, si tiene antecedentes de úlceras. Mucha gente llega a emergencia con una hemorragia digestiva alta y le preguntas, ¿tú alguna vez has tenido melena, o sea, deposiciones negras? Sí. ¿Has sangrado por la boca? Sí. ¿Hace cuántos años? Hace 20 años, hace 30 años, ¿no? Al examen físico, lógicamente, si hay un sangrado digestivo, la presión arterial va a estar disminuida y la frecuencia cardíaca elevada. Los signos de laboratorio siempre te van a decir que el perfil de coagulación está normal, pero que la hemoglobina está baja. ¿Ya? El diagnóstico, tienes que hacer la endoscopía. Recuerda que hay algunas úlceras, ¿no?, que se vuelven malignas, es por eso importante hacer la endoscopía, ¿no? Esta endoscopía primero diagnóstica, ¿no? Ahora es diagnóstica y terapéutica, porque si la úlcera está sangrando, se hace la endoscopía terapéutica y en estos casos a veces se le hace una inyectoterapia con una solución que contiene suero fisiológico con adrenalina. Que hace la adrenalina un vasoconstrictor potente, entonces hace
que haya disminución del sangrado. Entonces, en la úlcera duodenal o gástrica se utiliza siempre, por ejemplo, este hidróxido de aluminio, el dióxido de calcio, el de magnesio, que te van a aliviar la acidez, ¿no? Te van a aliviar la acidez. Entonces, el dióxido de aluminio se intercambia con el ácido clorhídrico y forman el cloruro de aluminio. También se pueden dar los antagonistas de receptores H2, como la ranitidina, o sea, bloqueadores de la histamina o inhibidores de la bomba de protones. La histamina es, ya sabemos, un mediador principal de la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, los bloqueadores de los receptores de histamina o conocidos como H2 bloquean la secreción de ácido gástrico que estimula la histamina, la gastrina y la acetilcolina. Mientras que los inhibidores de la bomba de protones inhiben la fase final de la secreción de hidrogeniones al bloquear la acción de esta bomba en la célula parietal. Entonces, ambos, los bloqueadores H2 y los inhibidores de la bomba, van a hacer que el pH del estómago aumente, ¿no? Aumente, ¿no? Para evitar la producción de ácido clorhídrico. También se da el sucralfato, generalmente es uno de los medicamentos que se da acompañado de los bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque tiene una característica muy importante. Sabemos que esta es una sal compleja de sacarosa que contiene aluminio y sulfato, ¿no? Y esta se caracteriza porque se une selectivamente al tejido dañado, o sea, se va a unir a la úlcera y se va a adherir ahí fuertemente, formando una barrera, ¿no? La cual la va a proteger de los ácidos de la cocina de la bilis. Es por eso que este sucralfato se da a todo paciente que tiene una úlcera gástrico-duodenal antes de los alimentos, ¿no? También absorbe sales biliares y da inicio a la secreción de bicarbonato y moco. Acá dice, lógicamente, se da antes de los alimentos. El misoprostol no es derivado de las prostaglandinas C2, es un derivado de las prostaglandinas gastroprotectoras, ¿no? Que se caracteriza porque promueve la cicatrización de la úlcera al estimular la secreción de moco y bicarbonato y por otro lado inhibe la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el efecto adverso de este misoprostol? ¿No? Que te produce diarreas y estimula el útero, ¿no? Y si estimula el útero y la mujer está embarazada, la puede hacer abortar, es por eso que está indicada en pacientes embarazadas, ¿no? Este misoprostol, mucha gente que se lo da y otros pacientes que tienen úlcera gastroduodenal, lo colocan los ginecólogos, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene un feto muerto, retenido, lo coloca a nivel del canal vaginal para que produzca una dilatación del útero, ¿no? Y si hay una peritonitis, como consecuencia de una úlcera duodenal que ha perforado toda la capa del intestino del estómago, la única solución es la cirugía. Vamos a ver, ya para terminar, el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Es producido por un tumor secretor de gastrina, ¿no? Conocidos como gastrinomas, que pueden ser únicos o múltiples, y en el 50 al 80% de los casos son ubicados a nivel del duodeno. De estos, el 50% son malignos. Es decir, que si tú tienes un síndrome de Zollinger-Ellison, mucho cuidado que puede ser un cáncer, ¿no? Entonces aquí se caracteriza porque pues, un incremento de la secreción gástrica, ¿no? Este incremento de la secreción gástrica va a inducir la enfermedad del reflujo gastroesofágico o enfermedad ulceropéptica graves. También va a producir diarreas, ¿no? Por ácido excesivo a la inactivación de la lipasa intestinal y de las anomalías grasas que se da cuando disminuye el pH.
La hipergastrinemia se da en un trastorno autosómico dominante denominado síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Bueno, prácticamente lo mismo acá, solamente indicar que es una afección donde se produce cantidades excesivas de gastrina, ¿no? Por tumores que se han denominado gastrinomas, ¿no? Que pueden ser ubicados en el páncreas, en el intestino delgado, y que se pueden detectar por tomografía, ecografía o angiografía, ¿no? El tratamiento son los inhibidores de la bomba de protones más cirugía extirpadora de estos gastrinomas, ¿no? Va a terminar la úlcera por estrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el paciente está sometido al estrés? El flujo sanguíneo mucoso disminuye, ¿no? En estas situaciones, esto lleva a que si no hay flujo sanguíneo, no va a haber isquemia de la mucosa, ¿no? Esto que va a reducir la capacidad de la mucosa gástrica para neutralizar los ácidos que entran al tejido, lo que genera una acumulación de protones dentro del tejido, ¿no? Produciendo una acidez de la mucosa y ulceración. Entonces, las úlceras por estrés se dan en aquellas personas que tienen patología grave, por ejemplo, quemaduras en gran porcentaje, traumatismos severos, sepsis, síndrome de estrés respiratorio del adulto, insuficiencias hepáticas graves y cirugías mayores. Generalmente atacan al cuerpo y el fondo del estómago. La hepatogenia, dice, se da por isquemia del tejido mucoso y de alteraciones de la barrera de la mucosa gástrica. Aquí hay el término de las úlceras de Cushing, que son úlceras esofágicas y gástricas o duodenales en el paciente con lesión quirúrgica o tumores intracraneales, ¿ya? Que se debe a una excesiva secreción de ácido gástrico, estimulación de los núcleos vagales que derivan el incremento de la presión intracraneal. Bueno, jóvenes, esto es todo con relación a las enfermedades gastroduodenales, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Doctor, eh, usted mencionó por qué el tabaquismo compromete la cicatrización? ¿Por qué el tabaquismo? Sí. De verdad que no tengo la respuesta. Sería bueno que la revise, pero siempre me he permitido revisar cuál es la fisiopatología, pero la voy a revisar de verdad. Las otras sí, ¿no? El tabaquismo, no sé si tú sabes, sería un aporte bueno. No es que ahora lo mencionó, por eso le preguntaba, doctor. No, sí, ese factor lo ponen ahí como factor de riesgo. Ah, ok, ya, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. ¿La enfermedad de la úlcera péptica solamente va a ser gástrica y duodenal o puede ser afectar a otra parte? No, la úlcera ataca generalmente al estómago y al duodeno, ¿no? ¿Dónde más? Ahí no va ese concepto. En gastroduodenales. A nivel del esófago, pues encuentras otro tipo de lesiones. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, encuentras, por ejemplo, una esofagitis, el esófago de Garrett, que es una enfermedad premaligna que se caracteriza porque el esfínter esofágico inferior no funciona bien, de tal manera que el contenido gástrico sube al esófago y eso genera que allí en el esófago, una manera de cuidarse es que se poble de células, ¿no? Que tiene el estómago, ¿no? Que tiene la capacidad de estar en contacto con contenido gástrico. Entonces, va a haber células cilíndricas, en vez de haber células estratificadas que hay en el esófago,
Eso se llama esófago de Barrett, que es una enfermedad premaligna. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Entonces recuerda, por favor, mucha gente que toma antiinflamatorios, se da su tranca, como ustedes seguro para mañana es feriado, se van a reunir, se van a su tranca, amanecen con dolor de cabeza, tienen el estómago vacío y en vez de tomarse un paracetamol, se van a tomar en ayunas un antiinflamatorio. Entonces tienen varios, se puede decir, varias situaciones que contribuyen a que le produzca una gastritis hasta una hemorragia. El primero es la exposición al alcohol, que ya de por sí produce lesiones gástricas, una gastritis hemorrágica puede producir. Y si tienes una úlcera, la puede reactivar. Segundo, en la ingesta de un antiinflamatorio, que cuando cae va a producir una lesión directa en el estómago donde cae. Si el lugar donde cae está una úlcera, la puede reactivar, la puede perforar. Y la otra, que es los antiinflamatorios, no los COX-1, hemos dicho, que bloquean la producción de prostaglandinas protectoras, no, del estómago, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mejor un paracetamol para el dolor de cabeza y un omeprazol o una ranitida. ¿Una pregunta más, jóvenes? Bueno, no hay preguntas, ¿no? Doctor, una consulta. Sí. ¿Cuál es el tiempo o qué tendría que pasar para que una gastritis aguda pase a ser crónica? Más de 15 días es crónica ya. O sea, tú tienes, por ejemplo, estás ahora, vas a una reunión, le tomas, por ejemplo, un tequila o 3 tequilas y vas a amanecer con un epigastralgia, un poco de náuseas, ¿no? Después te tomas, no vas a querer comer, tomas tu omeprazol o sin ello, solamente reposo gástrico y se va a autolimitar. Y eso va a pasar en horas. Ahora, si te das una tranca, te va a durar un día, ¿no? Pues la crónica dura después de 15 días, o sea, más de 15 días ya se puede decir que es crónica, ¿no? Generalmente eso es como consecuencia de que el paciente tenga, por ejemplo, la capacidad de estar bajo efectos de mecanismos gastrolesivos. Por ejemplo, si tienes, por decir, artritis reumatoidea y tomas glucocorticoides todos los días porque tienes que tomarlo, los tomas en ayuno y no tomas ningún medicamento gastroprotector, te va a producir gastritis, ¿no? O tienes una artritis reumatoidea, tomas antiinflamatorios, igual también, ¿no? Y doctor, ¿cuál es la de mayor daño? ¿La gástrica o la duodenal? ¿De que la úlcera? Úlcera, sí. Ya, no, dependiendo, o sea, la duodenal es más frecuente que la gástrica, ¿no? Pero en sentido de que cuál hace más daño, en cuanto a que puedan complicarse y producir una perforación, cualquiera de las dos. Que pueden producir hemorragia digestiva, cualquiera de las dos. Y cualquiera de las dos también puede producir esa úlcera, puede producir, derivar en cáncer. Es por eso que las úlceras no duelen, no duelen, ¿no? Pues esa es sintomatología y cuando te hace la endoscopía y no está sangrando esa úlcera, el gastroenterólogo saca biopsia, ¿no? Y ya también se sabe cuáles son las características endoscópicas de qué úlcera puede ser maligna o no. Entonces, ¿las úlceras son crónicas? Las úlceras pueden ser crónicas, están allí, ¿no? Están allí en el caso crónicas cuando ya son premalignas. Pero el paciente que ha hecho una úlcera, ya hemos dicho que tiene una úlcera gástrica, tiene el antecedente de haber tenido. A veces están allí, se pierden y vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, es por eso que
muchos pacientes que tienen anemia, se busca siempre, ¿no? El tubo gastrointestinal. Y te dice, por ejemplo, yo si has hecho melena, de posición negra, entonces has sangrado activamente, por eso ha bajado la hemoglobina. Hay otros que dicen que no, entonces ahí se busca la presencia de úlceras, porque las úlceras están ahí permanentemente y sangran de poquito en poquito. Jóvenes, ¿alguna pregunta más? Tengo una consulta. ¿Cuáles se perforan más, las úlceras gástricas o duodenales? Mira, cualquiera de los dos se puede perforar, dependiendo de cada persona, ¿no? Hemos dicho que hay enfermedades, ¿no? Hay pacientes, no pacientes, ¿no? O sea, la bibliografía te puede decir que es más frecuente, por ejemplo, las duodenales. Si tú encuentras tus pacientes en gástricas, lo vas a encontrar, ¿no? Pero la bibliografía la refiere así. Bueno, jóvenes, vamos a dar por terminado la clase. Más bien, la clase de mañana, no sé cuándo la vamos a poder recuperar, porque la podíamos hacer de mañana en la noche, a las 7. No sé si ustedes están de acuerdo. Doctor, solo una consultita respecto al horario, porque a las 8 de la noche van a hacer prácticas el grupo del doctor Alvites y también el doctor Vargas. Entonces, ¿la clase más o menos duraría 1 hora? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que sí, a las 7, pero de todas maneras le confirmo, le confirmo en un momento. ¿Sí? Ya, quedamos, ya. Muchas Sí, porque gracias, si no nos doctor. vamos a perder. Ya, Sí, sí, saludos. doctor. Gracias. Ya, chao, chao. Para doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Nicole. Chao, Gabriela, Nadia. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Gracias.